Hola, bienvenidos a este programa Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras. Continuamos en nuestro primer capítulo sobre la inspiración y hoy vamos a hablar de un tema fundamental que es las barreras mentales. Para abordar este tema vamos a tener tres momentos. Primero, los valores de las personas que emprenden. Segundo, los retos que debemos asumir como emprendedores o como personas que abordamos cierto proyecto. Y tercero, los pilares del emprendimiento o los pilares que debemos tener en cuenta cuando decidimos hacer realidad cualquier idea que nos surge. La conclusión que vamos a tener hoy es que las personas, nosotros, los que hacemos parte de este proyecto, somos fundamentales para conseguir que nuestras ideas se hagan realidad. Podríamos tener una muy buena idea, pero si no tenemos un equipo de trabajo que lo haga realidad, va a ser imposible lograrlo. También podríamos tener mucha plata o mucho capital o financiación para los proyectos, pero de nada nos va a servir tener esos recursos si como personas o como equipo de trabajo no logramos hacer que eso se ejecute de una forma adecuada y acertada. Entonces, no más preámbulos, vamos a empezar con nuestros tres elementos: valores, pilares y retos. Cuando hablamos de los valores de una persona que decide emprender, estamos hablando de nosotros mismos como personas, de cada uno de los que hace parte de este proyecto. El primer valor a tener en cuenta es la pasión. Siempre que hacemos una actividad, siempre que decidimos hacer realidad una idea, debemos hacerlo convencidos de que es lo que nos gusta y poner todo nuestro compromiso y poner todo en lo que nosotros podemos aportar para que las cosas funcionen. Probablemente ustedes siempre hacen las cosas con pasión. Si no lo hacen, deberían empezar a pensar en que las actividades no los están permitiendo hacer lo que realmente les gusta, y ahí es donde deben encontrar qué es lo que va a funcionar. El segundo elemento que vamos a hablar y el segundo valor del cual vamos a tratar es la responsabilidad. No podríamos hacer realidad ninguna idea, no podríamos hacer realidad ningún proyecto si no lo hiciéramos de forma responsable, realmente comprometidos con que las cosas funcionen y salgan adelante. El tercer valor del cual vamos a hablar es la integridad. Si somos emprendedores y si decidimos hacer realidad una idea y vincularnos a un proyecto, debemos hacerlo de forma integral. Debemos hacerlo de forma en que podamos escucharnos entre todos, pero también respetar a los demás. Y ese es nuestro cuarto valor, el respeto. No podríamos ser unas personas integrales si no respetáramos todo. Y cuando digo respetar todo, hace parte también el medio ambiente. No podemos empezar a pensar en recibir a un turista y no respetar nuestro entorno, no respetar el río, por ejemplo, no respetar la naturaleza, pero también no respetar al mismo turista. No podemos aprovecharnos y generar tarifas diferentes porque la persona viene de otro país y de pronto no me entiende. Eso no lo debemos hacer. Entonces debemos también tener en cuenta el respeto. Otro de los valores va a ser la colaboración. Cuando hablamos de la colaboración, nos referimos a eso que veíamos en un capítulo anterior del trabajo en equipo. Los emprendedores sabemos colaborar y nos damos la oportunidad de colaborar, de construir ideas en conjunto, de escuchar a los demás, pero sobre todo de que esas ideas que se van creando vayan nutriéndose y vayan evolucionando entre ellas mismas. Finalmente, vamos entonces a abordar la curiosidad. ¿Qué significa la curiosidad? El emprendedor no se queda con ideas del pasado. Podríamos tener una muy buena idea desde hace mucho tiempo, pero hay que ser curiosos, hay que ir e investigar. Y recuerden, investigar no es meterse en una biblioteca, investigar no es una cosa que hagan los científicos. Investigar es preguntar, estar pendiente de las cosas que ocurren, mirar muchos programas, saber qué hacen en otros lugares similares al de nosotros, ¿verdad? Entonces, la curiosidad nos va a permitir que las ideas que tenemos puedan estar transformándose de forma constante y que al final, cuando recibimos a un turista, le podamos ofrecer cosas realmente diferentes. Lo segundo que vamos a hablar entonces son sobre los pilares del emprendimiento. ¿Qué son los pilares? Son como unas columnas o la estructura sobre la cual nuestras ideas van desarrollándose. Son tres pilares fundamentales: identificar, proponer y actuar. Cuando hablamos de identificar, lo que estamos diciendo es que vamos a estar pendientes de esas cosas que ocurren. Vamos a empezar a entender, bueno, el turista, ¿qué es lo que quiere? Cuando empezamos a identificar qué quiere un turista, qué le gusta hacer, a dónde le gusta viajar, empezamos a darnos cuenta que podríamos ofrecerle algo a ese turista que quiere algo.
pero también cuando empezamos a mirar alrededor de nosotros y a decir, bueno, esta lancha que tengo acá y de pronto no la estoy usando para salir a pescar, ¿qué más podría hacer con ella? Cuando hablamos de identificar es que de pronto tenemos a otras personas haciendo otras cosas y decimos, bueno, esta persona serviría para o aportaría de esta forma en el proyecto. Entonces, primer elemento, identificar. Nuestras ideas deben tener relación con algo que nosotros somos capaces de reconocer en el entorno y decir, para esto funciona. El segundo pilar, proponer. Entonces, no nos sirve de nada tener identificado todo si no empezamos a proponer. ¿Y proponer qué? Proponer soluciones. Las experiencias que ofrecemos, los productos que ofrecemos, al final son soluciones a algo que es eso que identificamos que el turista quería. ¿Qué le gusta hacer el turista? No, al turista le gusta ir a conocer a la familia de los pescadores. Entonces, en nuestra propuesta estaría una experiencia que le permita hacer eso al turista. ¿Qué podemos identificar? No, yo identifiqué que el tipo de pescado que estamos sacando funciona mucho mejor frito y en un plato diferente que de la forma que lo hacemos. Bueno, entonces vamos a proponer que lo vamos a hacer frito en un plato diferente. Entonces, identificamos, primer pilar, proponemos, segundo pilar. ¿Qué proponemos? Soluciones a unas necesidades. Y el tercer pilar es actuar. ¿Qué significa actuar? Recuerden que en un capítulo anterior también veíamos, actuar es hacer realidad lo que nos proponemos, es tomar la decisión de que las cosas ocurran. Entonces, podríamos tener identificadas muchísimas oportunidades, identificadas muchísimas experiencias, podríamos proponer 1000 cosas, tener muchos proyectos en mente, entonces nos reunimos siempre y proponemos y proponemos y proponemos. Está bien, pero si no actuamos, pues estamos fallando. Si no actuamos, estamos dejando que todo se quede en el papel, que todo se quede en una conversación entre amigos y el emprendimiento lo que nos dice es, esa mentalidad que tienes, debes empezar a hacer realidad las cosas. Por eso hablamos de las barreras mentales. Muchas veces no actuamos porque tenemos temor a que esa solución o esa propuesta que hicimos no funcione. Y la primera invitación es empiecen a actuar entre ustedes, entre sus comités, entre sus casas, en las cosas que tienen por ahí en proyectos sencillos, háganlas realidad. Así van a empezar a entender que el emprendimiento no simplemente es tener una empresa grandota, como lo dije en un capítulo anterior, sino el emprendimiento es hacer realidad cada uno de los proyectos que tenemos. Finalmente vamos a hablar entonces de los 3 retos cuando tenemos una idea y cuando hablamos de emprender. Estos 3 retos son, primero, nosotros mismos como personas, como emprendedores. Segundo y tercero, el capital o la financiación y la idea o proyecto. ¿Qué significa esto? Nosotros como emprendedores somos como una balanza que logramos equilibrar el capital, los recursos de financiación y la idea o los proyectos. Podríamos tener un muy buen proyecto como este que estamos desarrollando, ¿verdad? Queremos hacer experiencias turísticas desde las familias pescadoras para que Honda se vuelva un destino turístico interesante para el mercado internacional. La idea es muy buena, pero si no tenemos personas capacitadas que logren ejecutarlo, que logren hacerlo realidad, probablemente se va a quedar en eso, en una idea. Entonces nosotros empezamos a equilibrar. Si dejamos que el proyecto sea muy bueno, pero nosotros no nos capacitamos y no nos formamos, probablemente el proyecto va a seguir por acá siendo muy bueno y no va a pasar nada. También puede ocurrir lo contrario, y es que está ahí el proyecto, pero tenemos mucho capital, tenemos muchos recursos, a la gente le gusta, nos empieza a financiar, ustedes lo han vivido, entonces llegan recursos de diferentes asociaciones, fundaciones, nos entregan no solamente dinero, sino otras cosas que nos permiten hacer diferentes actividades u operar diferentes cosas. Pero si no tenemos personas, equipos de trabajo capacitados y formados, va a pasar lo mismo y tenemos por acá muchos recursos, pero nadie que los ejecute de la manera efectiva y adecuada. Entonces la invitación es el primer reto a que nosotros como emprendedores, cada uno de ustedes con sus familias, se formen, se capaciten, desarrollen cada una de las habilidades que vamos a estar abordando, pero sobre todo que se comprometan con este trabajo y con este proceso colectivo de sacar adelante una idea. Si ustedes lo hacen, lo que va a pasar es que el proyecto va a empezar a tener sentido, que el proyecto ya no va a ser simplemente una idea bonita de alguien que llegó a decirles hagamos esto, sino que el proyecto va a ser trabajado en conjunto y en colaboración y lo vamos a sacar y va a ser una realidad, ¿verdad? Identificamos oportunidades, proponemos y ya vamos a empezar a actuar. Y lo otro es, si estamos comprometidos, vamos a encontrar que todos los recursos que nos lleguen van a tener un buen uso. Vamos a saber
qué hacer con ellos. A partir de este proyecto, a partir de los recursos, si nosotros logramos equilibrar eso, como si fuéramos un triángulo, ¿verdad? Tomar esas dos cosas y mantenerlas juntas, saber para qué usamos estos recursos, en qué idea, y nosotros nos capacitamos y nos seguimos formando, las cosas van a funcionar y vamos a tener un emprendimiento muy interesante para ofrecerle a nuestros turistas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro programa Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.